Hola chiquillos, un saludo desde mi casa, un saludo grande, espero que estén todos bien, que hayan podido disfrutar en lo que se haya podido en este tiempo con sus familias, hayan podido hacer otras cosas que a veces no tenemos tiempo. Y a pesar de que está explicado en el texto que les voy a mandar por correo, quiero explicárselo yo mismo porque así de alguna manera tenemos un contacto más directo. Eh, Ustedes como quintos básicos ya han pasado por conocer algunos aspectos de la Biblia y principalmente el año pasado vimos lo que es el Nuevo Testamento. Ahora es muy importante conocer como las raíces de la Biblia, de donde surge, ¿cierto?, la historia. Y para eso quiero que en esta unidad que vamos a ver ahora conozcamos un poco lo que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento surge a partir de la experiencia del pueblo de Israel, lo que a ellos les pasó durante su vida, en lo cotidiano, y cómo ellos fueron viendo en lo que les ocurría la presencia de Dios. Entonces, lo importante es que podamos eh, reconocer, por ejemplo, en un hecho de la historia del pueblo de Israel, cómo ellos identificaban ahí la presencia de Dios. O cómo a través de un poema que ellos escribían alabando a Dios, ellos ahí le daban un sentido de fe. O cómo en la explicación que ellos dieron de la creación del mundo, cómo ellos imprimen ahí el sentido de lo sagrado, de lo divino. Entonces, para poder comprender bien la Biblia, primero tenemos que entender que hay géneros literarios. Al igual como en lenguaje ustedes les enseñan que hay diferentes formas de expresarse de manera escrita, así como uno puede escribir una carta o puede escribir una historia o un poema con sentimientos y todo eso. También en la Biblia existen géneros literarios y son los que ustedes pueden encontrar en el Antiguo Testamento, que son principalmente cuatro. Están los cinco primeros libros que se denominan Pentateuco y que hablan sobre un poco lo que fue la historia del pueblo de Israel y el origen, cuáles son, cuáles, cómo ellos entienden el origen de la vida y del mundo. La historia de la creación, ¿cierto? Que la vimos bastante durante los primeros años, primero, segundo básico. Hay libros históricos que son aquellos que se refieren a hechos históricos, como por ejemplo cuando asume un nuevo rey, por qué ellos reconocen en ese rey que Dios lo eligió, y son hechos como los que uno podría leer en un libro de historia, que hablan de guerras, de ocupaciones de territorios, etcétera. También están los libros proféticos, que se refieren a personas como por ejemplo Isaías, Jeremías, Job, que fueron hombres de fe que reconocieron que en lo que le pasaba a la gente había un llamado de Dios al cambio, a mejorar. Y ellos tenían por misión eh, anunciar qué era lo que Dios quería. Por ejemplo, si había una situación de pecado, así como que la gente no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, y decían, no, hay que ser fieles a nuestro compromiso con Dios, por ejemplo, de no matar a las personas. Tenemos que ser fieles a Dios en lo que nos comprometimos con Él. Y esos son los libros proféticos.
Y por último, hay otros libros que se llaman de poesía y sabiduría, que son libros como de poemas, donde se expresan los sentimientos hacia Dios, donde también los libros de sabiduría nos dan consejos así como de la vida cotidiana, de cómo tenemos que comportarnos, por ejemplo, en el matrimonio, cómo tenemos que comportarnos con los amigos. Entonces, esos son los 4 tipos de libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Y que, por lo tanto, cuando leamos el Antiguo Testamento tenemos que ver bien a qué libro, a qué tipo de libro me estoy yendo. Porque por supuesto no es lo mismo leer un libro de poesía que uno de historia. Hay que entender el contexto. Y por eso es importante que nosotros manejemos esto. Ya, lo que ustedes tienen que hacer después, como tarea, es leer. Yo les pongo ahí 4 tipos diferentes de libros que ustedes tienen que leer directamente de una Biblia. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en la casa, así que ahí buscamos, leemos y decimos, ya, este libro corresponde a un libro poético. Y le pongo ahí al lado, tal cita corresponde a un libro poético. O este otro libro corresponde a un libro de historia. ¿Ya? Es muy sencillo. Es rápido de hacer, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Para que vayamos avanzando. Y para que cuando nos encontremos, ustedes hayan podido aprovechar un poco el tiempo que tienen en la casa. Eso. Un abrazo virtual. Eh, Espero que nos encontremos pronto. Y recemos porque lo que nos está pasando sea un signo para poder sentirnos que Dios también nos está queriendo decir algo con esto. ¿Ya? Siempre hay que tratar de sacar lo positivo también de las crisis y cómo podemos crecer en lo personal, en lo familiar, como comunidad de colegio. Bien, nos vemos pronto. Un abrazo.